Entré en mi casa temprano y seguí el rastro de su ropa hasta nuestra recámara. Sus gemidos resonaban a través de las paredes, cada uno cortando más profundo que el anterior. No interrumpí. Simplemente me quedé allí en silencio, dejándolos terminar, porque el verdadero final me pertenece a mí. El rastro comenzaba en la puerta de mi casa y terminaba en mi matrimonio. Unos zapatos de cuero italiano para hombre, talla 29, pateados descuidadamente a un lado. Un saco azul marino colgado sobre el barandal como una bandera de rendición. Una camisa blanca de botones retorcida en el tercer escalón. Seguí cada pieza de evidencia subiendo por mi propia escalera. La celebración del acuerdo del grupo Atlas olvidada mientras subía hacia los sonidos que venían de nuestra recámara. La voz de Sofía se oía a través de las paredes, entrecortada y desesperada, gritando el nombre de Daniel de maneras que no había oído en años. Llegué a la puerta de nuestra recámara y me quedé helada, con la mano suspendida sobre la manija mientras la pasión explotaba a solo unos centímetros de distancia. Sus gemidos resonaban por toda la casa, cada uno clavándose más hondo en mi pecho. Pero no irrumpí por esa puerta. En cambio, retrocedí en silencio y los dejé terminar porque el verdadero final de esta historia me pertenecía a mí. Mi portafolio se deslizó de mi hombro, aterrizando con un golpe sordo en la alfombra del pasillo. Dentro, unas botellas de champán esperaban para celebrar la adquisición del Grupo Atlas que acababa de convertirme en la socia directora más joven en la historia de Gálvez y Curia Abogados. Un bono de 7 cifras en millones de pesos estaba en mi cuenta, suficiente para financiar el viaje sorpresa de aniversario al Valle de Guadalupe que había reservado en secreto esa mañana. El correo electrónico de confirmación todavía estaba abierto en mi teléfono. La reserva de la villa brillando en la pantalla mientras la voz de mi hermana alcanzaba un crescendo detrás de la puerta de nuestra recámara. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme a compartir estas historias que importan. Si creen que la justicia y la lealtad todavía importan cuando la traición golpea más cerca de casa, por favor consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Retrocedí por el pasillo en silencio, la memoria muscular guiándome más allá de las fotos familiares que cubrían nuestras paredes. Daniel y yo en nuestra graduación de Derecho del ITAM. Sofía como mi dama de honor, radiante en seda rosa. Los tres la Navidad pasada, con los brazos rodeándonos como si nunca nos fuéramos a soltar. Cada rostro sonriente ahora parecía evidencia de un elaborado engaño que yo había sido demasiado confiada para ver. El baño de visitas se convirtió en mi santuario. Cerré la puerta con llave y me senté en el tocador de mármol, con el teléfono temblando en mis manos mientras abría la aplicación de grabación de voz. Los sonidos de arriba se oían claramente a través de las delgadas paredes de nuestra vieja casa estilo porfiriano. Los susurros entrecortados de Sofía, los profundos gemidos de Daniel, el crujido rítmico del armazón de nuestra cama, el mismo armazón que habíamos elegido juntos en nuestro tercer aniversario. 2 minutos y 37 segundos. Eso fue lo que grabé antes de que el silencio cayera arriba. 2 minutos y 37 segundos de evidencia documentada que lo cambiaría todo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo del tocador. Rebeca Fuentes, tiburón del derecho corporativo, la mujer que acababa de cerrar el acuerdo de fusión más complejo de la Ciudad de México este año. Mi traje sastre color carbón todavía estaba perfectamente planchado, el lápiz labial intacto, ni un pelo fuera de lugar. Me veía exactamente como la exitosa abogada que había salido de la oficina una hora antes, en la cima de un triunfo profesional. Pero detrás de mis ojos acechaba algo más frío, más calculador que la mujer que había sido esa mañana. Las tablas del suelo crujieron arriba mientras se movían por nuestra recámara. Voces suaves llegaron hasta abajo, demasiado bajas para distinguir las palabras, pero íntimas en su tono. Revisé la hora en mi teléfono. 3:42 de la tarde. Se suponía que Daniel no estaría en casa hasta después de las 7. Sus presentaciones de clientes de los martes con Industrias del Bajío siempre se alargaban. O eso me había dicho durante los últimos 6 meses. 6 meses. La línea de tiempo se cristalizó en mi mente con precisión matemática. El repentino interés de Sofía en las clases de fitness cerca de la oficina de Daniel. Su nuevo guardarropa de lencería cara que me había modelado durante nuestras idas de compras.
El aumento de los viajes de Daniel y sus noches tardías. La distancia que se había colado en nuestras conversaciones. La forma en que había empezado a revisar su teléfono constantemente durante la cena. Todas las piezas que yo había descartado como una evolución normal del matrimonio de repente formaron un patrón claro. Lo habían estado planeando durante meses, reuniéndose en hoteles, enviándose mensajes de texto durante las cenas familiares, riéndose de bromas privadas mientras yo me sentaba a su lado sin darme cuenta de nada. La ventana del baño de visitas daba a nuestro jardín trasero, donde Daniel había pasado el fin de semana pasado construyendo una pérgola para la terraza del nuevo departamento de Sofía. Solo ayudando a mi cuñada, había dicho, sudando bajo el calor de octubre mientras yo les traía bebidas frías. Habían trabajado lado a lado durante horas, sus manos rozándose al pasarse las herramientas, compartiendo sonrisas que ahora tenían un significado completamente diferente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente. Felicidades por lo del grupo Atlas. Los socios quieren llevarte a cenar a Pujol. ¿Puedes a las 7 de la tarde? Me quedé mirando el mensaje, recordando cómo había planeado declinar cualquier celebración esa noche. Como había querido correr a casa y sorprender a Daniel con champán y las reservas en el Valle de Guadalupe. Como había imaginado su rostro iluminándose cuando le contara sobre nuestra semana romántica en la misma región donde habíamos pasado nuestra luna de miel hace 8 años. En cambio, respondí, absolutamente. Nos vemos allí. Los pasos se movieron por el suelo de nuestra recámara arriba, seguidos por el sonido de la regadera encendiéndose. Se estaban limpiando, borrando pruebas, preparándose para fingir que esto nunca había sucedido. Sofía probablemente conduciría a su departamento, me enviaría un mensaje más tarde para quedar a tomar un café y cotillear. Daniel bajaría en 20 minutos, me daría un beso en la mejilla y me preguntaría por mi día mientras el aroma de mi hermana todavía persistía en su piel. Pero yo no estaría aquí para su actuación. No me sentaría a cenar charlando de trivialidades mientras intercambiaban miradas cómplices. No fingiría no notar el rubor en las mejillas de Sofía o la satisfacción en la sonrisa de Daniel. En cambio, iría a celebrar mi triunfo profesional con colegas que respetaban mi mente y valoraban mi integridad. Brindaría por mi éxito mientras planeaba su destrucción con la misma precisión metódica que usaba para desmontar los argumentos de la parte contraria en el tribunal. El agua de la regadera dejó de correr. Se oyeron murmullos detrás de la puerta de nuestra recámara, seguidos por los suaves sonidos de vestirse. Me deslicé fuera del baño de visitas y bajé por la escalera trasera, moviéndome por mi propia casa como una ladrona, evitando ser detectada. En mi estudio, abrí mi laptop y empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Daniel que nunca se me había ocurrido examinar de cerca. Fotos del rastro de ropa con marcas de tiempo. La grabación de voz subida al almacenamiento en la nube con múltiples copias de seguridad. Evidencia que se sostendría en cualquier tribunal, personal o profesional. El coche de Sofía arrancó en nuestra entrada justo cuando terminé de crear la carpeta de archivos etiquetada Juicio de divorcio, documentación de adulterio. A través de la ventana de mi estudio, vi cómo se alejaba su BMW. Mi hermana, marchándose sin una mirada atrás a la casa donde acababa de destruir a su propia familia. Los pasos de Daniel resonaron en la cocina, seguidos por el sonido de él preparando café. Sonidos normales de una tarde normal, como si la última hora hubiera sido solo otro martes en nuestro matrimonio ordinario. Pero no había nada ordinario en lo que venía después. Porque mientras ellos habían estado arriba escribiendo el final de nuestras relaciones, yo había estado abajo planeando el comienzo de sus consecuencias. El verdadero final de esta historia me pertenecía a mí, y estaba a punto de asegurarme de que fuera uno que nunca olvidarían. La cafetera gorgoteó en la cocina mientras abría la laptop de Daniel en mi estudio. Su contraseña no había cambiado en 3 años, el cumpleaños de Sofía, irónicamente. La pantalla se iluminó con su bandeja de entrada de correo electrónico, su historial de navegación y el almacenamiento en la nube compartido que le había ayudado a configurar para la eficiencia en el trabajo. Lo que encontré allí redefiniría la eficiencia por completo. Sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito Chase se cargaron primero. Meses de transacciones que nunca me había molestado en revisar, ya que mantenemos cuentas de negocios separadas. Hotel St. Regis todos los martes durante los últimos 6 meses.
4,500 pesos cada visita. Los cargos por servicio a la habitación seguían: champán, fresas cubiertas de chocolate, cargos por salida tardía. Las reuniones con Industrias del Bajío que supuestamente lo mantenían fuera hasta las 9 eran en realidad estancias de hotel de 2 horas que terminaban a las 5. Cotejé las fechas con mi calendario. Todos los martes, yo había trabajado hasta tarde preparándome para la adquisición del Grupo Atlas. Daniel había estado a 5 kilómetros de distancia en una suite de lujo con mi hermana. El 15 de marzo, me había quedado hasta la medianoche revisando contratos mientras ellos celebraban el ascenso de Sofía con champán y servicio a la habitación. El 22 de abril, me había saltado la cena para preparar declaraciones juradas mientras ellos pedían postre para compartir entre sábanas de algodón egipcio. El JW Marriott de Polanco mostraba patrones similares en días diferentes. Jueves por la tarde cuando Daniel decía tener cenas con clientes. Fines de semana por la mañana cuando decía que estaba jugando al golf con Marcos. Incluso una escapada de fin de semana a San Miguel de Allende que coincidió con el supuesto retiro de yoga de Sofía. Documentaron todo su romance a través de cuentas de gastos y servicios de localización. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado, tomando capturas de pantalla de la evidencia con precisión legal. Cada imagen guardada con marcas de tiempo, cada recibo categorizado por fecha y ubicación. 6 meses de traición reducidos a un rastro de papel digital que sería admisible en cualquier tribunal. El historial de navegación de Daniel reveló búsquedas que me revolvieron el estómago. Mejores escapadas de fin de semana cerca de CDMX. Restaurantes románticos en Polanco. Regalos de aniversario para ella. Había estado planeando gestos románticos para Sofía mientras olvidaba que nuestro verdadero aniversario era la próxima semana. El marcador de la página web de joyería mostraba unos pendientes que nunca me había comprado. Las reservas de paquetes de spa estaban destinadas a manos que no eran las mías. Pero fueron las redes sociales de Sofía las que pintaron el cuadro más claro. Su Instagram mostraba clases de fitness en el gimnasio a 6 manzanas de la oficina de Daniel. Ubicaciones etiquetadas de las que nunca la había oído hablar. Registros en cafeterías durante mis horas de trabajo. Visitas a restaurantes en días que me decía que estaba demasiado ocupada para almorzar. Su nuevo guardarropa de repente tenía todo el sentido. Vestidos de diseñador que me había modelado durante las idas de compras. Pidiéndome mi opinión sobre colores y estilos destinados a seducir a mi marido. A 3 manzanas de distancia. Ahí es donde Sofía había alquilado un departamento con su apellido de soltera. Sofía Castillo en lugar de Sofía de Ramírez. Los registros de propiedad mostraban un contrato de arrendamiento de 6 meses firmado la misma semana en que comenzaron las visitas de Daniel al hotel. Había estado jugando a las casitas con mi marido mientras me pedía consejos sobre su relación con un hombre misterioso. Dijo que se estaba tomando las cosas con calma. El almacenamiento en la nube reveló los mensajes de texto de Daniel, sincronizados automáticamente desde su teléfono. Meses de conversaciones entre el cliente del Bajío y Sofía C. que se leían como cartas de amor disfrazadas de correspondencia de negocios. Sesión de estrategia del martes confirmada significaba reservas de hotel. Necesito revisar los detalles de la cartera era código para te extraño. El cliente quiere una consulta extendida se traducía en pasar toda la tarde en la cama. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la verdadera Industrias del Bajío. Estamos deseando continuar nuestras discusiones sobre el proyecto el próximo trimestre. Gracias por la excelente presentación del mes pasado. El mes pasado, cuando Daniel afirmaba estar en reuniones semanales con ellos, el cliente real solo se había reunido con él una vez. El café se enfrió en mi escritorio mientras profundizaba en los engaños profesionales de Daniel. Las cadenas de correos electrónicos con Marcos mostraban una creciente frustración por la falta de disponibilidad de Daniel durante reuniones cruciales con clientes. Plazos incumplidos atribuidos a las demandas de la cuenta de Industrias del Bajío que no existían. Retrasos en los proyectos atribuidos a revisiones del cliente que nunca se solicitaron. Pero la evidencia más dañina se encontraba en una carpeta etiquetada como póliza de seguro. Fotos tomadas por el investigador privado que había contratado hacía 3 semanas, cuando el comportamiento de Daniel finalmente activó mis instintos de abogada. Imágenes de ellos entrando juntos en el Hotel St. Regis.
La cabeza de Sofía en el hombro de Daniel en su coche. Su beso fuera del edificio de su departamento secreto. 24 fotos en total. Con fecha y geoetiquetadas, documentando su aventura con una precisión digna de un tribunal. Había sospechado algo después de que Sofía comenzara a hacer preguntas detalladas sobre la ley de divorcio durante nuestros cafés. Su curiosidad sobre la separación de bienes, la división de la sociedad conyugal y la pensión alimenticia parecía académica en ese momento. Ahora entendía que estaba investigando mis vulnerabilidades, recopilando información para su eventual plan de dejarme. La investigación se profundizó cuando accedí a los contratos comerciales de Sofía a través de la base de datos de clientes de nuestra firma. Sus contratos de patrocinio como influencer incluían cláusulas de moralidad con todas las marcas importantes. La compañía de bienestar que patrocinaba su contenido de fitness, la marca de estilo de vida que presentaba su imagen familiar, la línea de cuidado de la piel que la comercializaba como la figura de hermana de confianza, todas contenían un lenguaje de protección de la reputación que su aventura violaría. El contrato de trabajo de Daniel reveló vulnerabilidades similares. Su firma de marketing, Ramírez y Valdés Creativos, se especializaba en marcas orientadas a la familia con cláusulas de ética que prohibían comportamientos perjudiciales para las relaciones con los clientes. Su aventura con una clienta porque la marca de estilo de vida de Sofía utilizaba sus servicios representaba múltiples violaciones profesionales que podrían terminar su sociedad de inmediato. Las piezas encajaron con precisión matemática. Daniel había comprometido su ética profesional al tener una aventura con una clienta, creando violaciones de conflicto de intereses y posibles demandas para su firma. Sofía había violado sus contratos de patrocinio al participar en un comportamiento que dañaba su imagen de marca familiar. Juntos, habían creado suficiente exposición legal como para destruir sus dos carreras. La pantalla de mi laptop se llenó de carpetas organizadas, recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos del investigador privado, violaciones de contratos, faltas a la ética profesional. 6 meses de su engaño categorizados y documentados con la minuciosidad que me había convertido en la socia directora más joven de Gálvez y Cury. Los pasos de Daniel se acercaron a la puerta del estudio justo cuando cerré la última carpeta. Su taza de café tintineó contra el marco de la puerta mientras se asomaba. La camisa perfectamente planchada, el pelo todavía húmedo de la regadera que había compartido con Sofía 20 minutos antes. «Hola, mi amor, no esperaba que llegaras tan pronto a casa», dijo, con la voz llevando el tono casual de un hombre que creía que sus secretos estaban a salvo. Minimicé las ventanas del navegador y le sonreí a mi marido, la misma sonrisa que usaba con el abogado contrario justo antes de realizar contrainterrogatorios devastadores. El acuerdo del Grupo Atlas se cerró antes de lo previsto. Pensé en volver a casa y celebrarlo con mi amada familia. La palabra familia quedó suspendida entre nosotros, cargada de un significado que solo yo entendía. Daniel devolvió la sonrisa, completamente inconsciente de que su celebración estaba a punto de convertirse en su funeral. Porque mientras él había estado arriba comprometiendo su matrimonio, yo había estado abajo construyendo el caso que acabaría con todo lo que él había trabajado para construir. La evidencia estaba completa. La investigación había terminado. Ahora venía la parte para la que me había entrenado toda mi carrera. La destrucción sistemática de mis oponentes usando nada más que hechos, documentación y el poder devastador de la verdad. Celebrar suena perfecto, dijo Daniel, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Quizás podríamos abrir esa botella de Dom Perignon que hemos estado guardando. Pedir algo de contramar. Seguí escribiendo en mi laptop, los dedos moviéndose sobre teclas que abrían archivos que él no podía ver desde su ángulo. En realidad, creo que deberíamos esperar a Sofía. Ella también querrá saber sobre el acuerdo del Grupo Atlas. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Sofía? ¿Por qué le importarían tus cosas del trabajo? Oh, creo que a mi hermana le importan muchas cosas que pasan en esta casa. Cerré la laptop con deliberada precisión y me levanté, alisándome la falda. De hecho, estoy segura de que bajará en cualquier momento. Los ojos de Daniel siguieron mi movimiento hacia la cocina, la confusión parpadeando en su rostro. No tenía idea de que Sofía todavía estaba arriba, probablemente arreglándose el maquillaje en nuestro baño de visitas, preparándose para escabullirse por la puerta trasera como lo había hecho docenas de veces antes.
La cava guardaba una botella de Malbec que había estado reservando para una ocasión especial. Esta ciertamente calificaba. La descorché lentamente, dejando que el sonido resonara por la casa, y luego serví 3 copas. El vino tinto parecía apropiado para lo que estaba a punto de suceder. «Rebecca, estás actuando de forma extraña», llamó Daniel desde el estudio. «¿Está todo bien?» «Todo está a punto de ser perfecto», respondí, llevando las copas a la sala de estar y colocándolas en nuestra mesa de centro. 3 copas dispuestas en un triángulo, como la relación tóxica que representaban. Los pasos crujieron en las tablas del piso de arriba. Sofía, tratando de moverse en silencio por nuestra recámara. Probablemente había pasado los últimos 10 minutos borrando pruebas, alisando nuestra colcha, rociando ambientador para enmascarar el olor de su tarde juntos. Pero no podía borrar el rastro digital que yo ya había documentado. Daniel apareció en la entrada de la sala de estar, atraído por la preparación del vino. 3 copas. Esperamos a alguien. Esperamos honestidad, dije, acomodándome en mi sillón favorito con una clara línea de visión tanto a la puerta principal como a la escalera. Algo que esta casa no ha visto en 6 meses. El color se le fue del rostro como el agua de un vaso roto. Abrió la boca para responder justo cuando los pasos de Sofía llegaron a la escalera principal. Intentaba escabullirse, pero los escalones de madera de nuestra vieja casa porfiriana delataban cada movimiento. «Sofía», llamé dulcemente. «¿Podrías unirte a nosotros en la sala de estar? Tengo una noticia maravillosa que compartir». Los pasos se detuvieron por completo. El silencio se extendió entre los 3 pisos de nuestra casa como una soga que se aprieta. Luego, lenta y deliberadamente, los tacones de Sofía resonaron por los escalones restantes. Apareció en nuestra entrada vistiendo la camisa blanca de botones de Daniel sobre sus jeans, la camisa colgando suelta y obviamente masculina. Su cabello estaba peinado con los dedos pero aún desordenado, sin lápiz labial, las mejillas sonrojadas por la culpa y la pasión reciente. Cuando me vio sentada tranquilamente con 3 copas de vino, su rostro se puso blanco. «Rebecca», susurró, mi nombre cayendo de sus labios como una confesión. «Hola, hermana». Justo le estaba contando a Daniel sobre mi increíble día. La adquisición del grupo Atlas se cerró antes de tiempo y decidí volver a casa para sorprender a mi amada familia. Hice un gesto hacia los asientos vacíos. «Por favor, siéntense los dos. Tenemos mucho de qué hablar». Los ojos de Sofía se desviaron hacia la puerta principal, luego de vuelta a Daniel, y luego a mí. Estaba calculando rutas de escape que no existían. Finalmente entendiendo que esto no era un descubrimiento. Era un juicio, y yo era la fiscal. Daniel encontró su voz primero, aunque salió forzada. «Rebecca, podemos explicarlo todo. No es lo que parece, de verdad». Tomé mi teléfono y abrí la grabación de voz de 1 hora antes. El sonido de Sofía gimiendo el nombre de Daniel llenó nuestra sala de estar, nítido y absolutamente condenatorio. Lo dejé sonar durante exactamente 10 segundos antes de presionar detener. Porque suena exactamente a lo que parece. Sofía se hundió en nuestro sofá como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Daniel permaneció de pie, con las manos apretadas en puños, su confianza de sala de juntas desmoronándose en un desesperado control de daños. «¿Cuánto tiempo llevas grabándonos?», exigió. «El tiempo suficiente». Pero en realidad, Daniel, no necesitaba grabaciones. Saqué mi laptop y la abrí para mostrar los recibos del hotel. Hotel St. Regis todos los martes durante 6 meses. JW Marriott de Polanco para tus cenas con clientes, de los jueves. El departamento que Sofía alquiló a 3 manzanas de distancia con su apellido de soltera. Debo continuar. Sofía hizo un sonido como el aire escapando de un globo. «Rebecca, nunca quise que esto sucediera. Simplemente. No lo planeamos». «¿No lo planearon?» Me reí, un sonido agudo y sin humor. «Sofía, alquilaste un departamento en febrero. Daniel empezó a reservar habitaciones de hotel en marzo. Han estado planeando esto durante medio año mientras me pedías consejo sobre tu misterioso nuevo hombre». Daniel dio un paso adelante,
tratando de recuperar el control. Mira, nuestro matrimonio ha estado en dificultades durante meses. Siempre estás trabajando. Apenas hablamos. Sofía era solo alguien con quien podía conectar. ¿Conectar? Me levanté lentamente, con la copa de vino en la mano. ¿Es eso lo que llamas comprometer tu ética profesional teniendo una aventura con una clienta? Porque la marca de estilo de vida de Sofía usa los servicios de tu firma, ¿no es así, Daniel? Su rostro se puso gris. Se había olvidado de las implicaciones profesionales, el conflicto de intereses que podría destruir su sociedad. Y Sofía, me volví hacia mi hermana, que ahora lloraba abiertamente. ¿Cómo planeas explicarle esto a tus patrocinadores de bienestar? Las marcas orientadas a la familia que te pagan por representar valores íntegros. Tengo fotos de ustedes dos besándose fuera de tu departamento secreto. Muy familiar. Las lágrimas de Sofía se convirtieron en sollozos. Por favor, Rebeca. Sé que me equivoqué, pero podemos solucionarlo. Soy tu hermana. Tú eres mi hermana. ¿Tiempo pasado? Fui a mi laptop y giré la pantalla hacia ellos. Demanda de divorcio, ya redactada. Daniel, tienes 48 horas para recoger tus pertenencias y encontrar otro lugar donde vivir. Nuestro contrato de separación de bienes es inquebrantable. El adulterio anula cualquier reclamación sobre mis bienes. Las manos de Daniel temblaban ahora. Su encanto habitual, completamente inútil. Rebeca, por favor no hagas esto. Podemos ir a terapia. Arreglar las cosas. Sofía, estás despedida de la campaña de marketing de nuestra firma, con efecto inmediato. Notificaré a tus patrocinadores sobre tus violaciones de la cláusula de moralidad a primera hora de la mañana. Cerré la laptop con firmeza. Las carreras de ambos están a punto de volverse muy interesantes. Sofía me miró con las mejillas surcadas de rímel. Estás destruyendo nuestras vidas por un error. Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes dos lo hicieron cuando decidieron tener una aventura en mi casa, en mi cama, mientras me mentían a la cara durante 6 meses. Dejé mi copa de vino y caminé hacia la puerta. Simplemente estoy documentando las consecuencias. Daniel hizo un último intento desesperado. ¿A dónde vas? Necesitamos hablar de esto. Cogí las llaves de mi coche, sintiéndome más ligera que en meses. Voy a celebrar el acuerdo del Grupo Atlas con colegas que respetan la integridad. Ustedes dos pueden encontrar la salida. Solo recuerda, 48 horas, Daniel. Después de eso, las cerraduras cambian. La puerta principal se cerró detrás de mí con una finalidad satisfactoria, dejándolos solos en los escombros de sus elecciones. Pensaron que estaban escribiendo una historia de amor. En cambio, habían sido los autores de su propia destrucción, y yo era simplemente la editora, asegurándome de que su final estuviera correctamente puntuado. El motor de mi BMW cobró vida mientras salía marcha atrás de la entrada, dejando a Daniel y Sofía procesando los restos de su placer vespertino. Pero esto era solo el acto de apertura. La verdadera destrucción requería precisión, tiempo y el tipo de conexiones profesionales que había pasado 15 años cultivando. Mi primera llamada fue para Marcos Valdés, el socio comercial de Daniel y el cerebro detrás del éxito de su firma de marketing. Marcos respondió al segundo timbre, su voz cargada con el estrés de alguien que lidia con la gestión de crisis. Rebeca, esto es inesperado. ¿Está Daniel disponible? Se perdió nuestra presentación de Industrias del Bajío esta tarde. Exactamente por eso te llamo, Marcos. Daniel ya no se encarga de la cuenta de Industrias del Bajío. De hecho, ya no se encarga de ninguna cuenta. Entré en el estacionamiento de Pujol, donde me esperaba mi cena de celebración. Revisa tu correo electrónico en los próximos 5 minutos. Lo entenderás todo. Envié el paquete completo mientras caminaba hacia el restaurante, fotos del investigador privado, recibos de hotel, capturas de pantalla de mensajes de texto, documentación de Daniel usando reuniones con clientes como coartada para su aventura. La evidencia era condenatoria y exhaustiva. Marcos devolvió la llamada antes de que llegara a la recepción. Por el amor de Dios, Rebeca, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto?
Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y alivio. He sospechado durante meses. Daniel ha estado indisponible durante reuniones cruciales con clientes, incumpliendo plazos, afirmando que Industrias del Bajío exigía más tiempo del que cualquier cuenta justificaba. 6 meses de fraude documentado, Marcos. Ha estado facturando horas de cliente por estancias en hoteles, usando recursos de la empresa para facilitar su aventura, creando una posible responsabilidad para tu firma. Acepté el menú de nuestro mesero mientras mantenía mi voz profesional. La marca de estilo de vida de Sofía también es oficialmente vuestra clienta, lo que significa que Daniel violó los protocolos de conflicto de intereses junto con la decencia humana básica. El acta constitutiva de la sociedad tiene cláusulas de ética exactamente para esta situación, dijo Marcos, y pude oír papeles crujiendo de fondo. Junta de socios de emergencia esta noche. Daniel suspendido inmediatamente, pendiente de una investigación completa. Buena jugada. También te recomendaría revisar todas sus facturas a clientes de los últimos 6 meses. Encontrarás discrepancias interesantes entre el trabajo real realizado y las horas cobradas. Pedí el menú con maridaje de vinos, celebrando mientras Marcos se ocupaba del control de daños. La gente de Industrias del Bajío estará muy interesada en saber qué han estado pagando por las escapadas románticas de Daniel. La conversación terminó con Marcos agradeciéndome por la evidencia y prometiendo una acción rápida. Uno menos. La destrucción de Sofía requería un enfoque diferente. Sus ingresos provenían de acuerdos de patrocinio construidos sobre una gestión de imagen cuidadosamente elaborada. Los patrocinadores pagaban tarifas premium por su marca sana y familiar que promovía el bienestar, la integridad y consejos de estilo de vida confiables. Mi segunda llamada fue para Jennifer Walsh, directora de marketing de Bienestar Sereno, el mayor patrocinador de Sofía. Jennifer y yo habíamos trabajado juntas en varias adquisiciones corporativas, y ella confiaba plenamente en mi juicio. Rebeca, qué agradable sorpresa. ¿Llamas por la renovación del contrato de Sofía? Hemos estado encantados con sus tasas de interacción. En realidad, Jennifer, llamo por las violaciones de la cláusula de moralidad de Sofía. Querrás programar una reunión de consejo de emergencia. Le envié el paquete de pruebas mientras nuestro mesero servía el vino. Sofía ha estado teniendo una aventura con un hombre casado, específicamente el marido de su hermana. Tengo fotos, documentación y pruebas grabadas. El silencio al otro lado de la línea de Jennifer se alargó lo suficiente como para que yo tomara 3 sorbos de vino. Oh, Dios mío, Rebeca, esto es devastador. Toda la base de la marca de Bienestar Sereno son los valores familiares y las relaciones auténticas. No podemos asociarnos con este tipo de escándalo. Lo entiendo perfectamente. De hecho, soy la hermana de Sofía, así que esto es personalmente doloroso pero profesionalmente necesario. Su contrato contiene cláusulas claras de protección de la reputación que esta aventura viola. Mantuve mi voz comprensiva mientras asestaba el golpe mortal. Pensé que merecía saberlo antes de que se hiciera de conocimiento público. La respuesta de Jennifer fue rápida y brutal. Reunión de consejo de emergencia programada para mañana por la mañana. Suspensión del contrato de Sofía pendiente de investigación. Retirada inmediata de su contenido de todas las plataformas de Bienestar Sereno. El efecto dominó que había predicho comenzó a caer exactamente como estaba planeado. La tercera llamada se dirigió a los patrocinadores secundarios de Sofía. La línea de cuidado de la piel que la presentaba en su campaña de La hermana en la que confías. La marca de fitness Vida Fit México que promocionaba sus rutinas de entrenamiento. La empresa de moda sostenible que utilizaba su imagen familiar. Cada conversación siguió el mismo patrón. Silencio de asombro. Agradecimiento por el aviso. Medidas inmediatas de control de daños. Para cuando llegaron nuestros aperitivos, Sofía había perdido aproximadamente el 60% de sus ingresos anuales. La destrucción profesional de Daniel requería un timing más delicado. Su firma necesitaba descubrir sus violaciones éticas a través de los canales adecuados para evitar demandas por despido improcedente. Pero la llamada de Marcos llegó justo a tiempo. Rebeca, la junta de socios de emergencia acaba de terminar. Daniel ha sido despedido de inmediato, con efecto esta noche.
Estamos revisando todas sus facturas a clientes y podríamos emprender acciones legales por facturación fraudulenta. Marcos sonaba agotado. Se le ha revocado el acceso a las cuentas de la empresa, listas de clientes e información confidencial. La seguridad está recogiendo sus objetos personales ahora mismo. ¿Y qué hay de la situación con Industrias del Bajío? Nos reuniremos con ellos mañana por la mañana para explicar el engaño de Daniel y ofrecer una auditoría completa de la facturación. Están comprensiblemente preocupados por pagar servicios que nunca se prestaron. El papel crujió de nuevo. También está el asunto de la participación accionaria de Daniel en la firma. Los estatutos de la sociedad incluyen cláusulas de exclusión por violaciones éticas. La base financiera de Daniel se estaba desmoronando en tiempo real. Sin trabajo, sin participación en la sociedad, sin referencias profesionales y con una posible acción legal por fraude. El hombre que había construido su identidad en torno al éxito en el marketing se volvería inempleable en su propia industria. Pero la pieza final requería una gestión cuidadosa de los medios. Las publicaciones especializadas en marketing de CDMX prosperaban con los escándalos de la industria, pero yo necesitaba controlar la narrativa para proteger mi propia reputación mientras destruía la de ellos. Mi llamada a Sara Montes de Marketing Semanal fue perfectamente oportuna. Sara me debía un favor del caso de la fusión Jameson, y su publicación llegaba a todos los responsables de la toma de decisiones en la comunidad de marketing de la ciudad. Sara, tengo una historia exclusiva sobre violaciones de ética profesional en Ramírez y Valdés Creativos. Un socio principal despedido por fraude a clientes, violaciones de conflicto de intereses e irregularidades en la facturación. Daniel Ramírez estaba teniendo aventuras con clientes mientras facturaba horas fraudulentas a sus cuentas. La historia se publicaría en la edición digital de mañana, asegurando que el nombre de Daniel se volviera tóxico en toda la industria antes de que pudiera contar su propia versión de los hechos. La destrucción de Sofía llegó a las publicaciones especializadas de manera diferente. Los blogs de marketing de influencers recogieron la historia sobre las violaciones de la cláusula de moralidad y las terminaciones de contratos de patrocinio. Su reputación profesional quedaría destruida sin que yo mencionara nuestra relación familiar. Mi teléfono vibró con mensajes de texto a medida que la noticia se extendía por las redes profesionales. Colegas expresando su conmoción por el despido de Daniel. Directores de marketing agradeciéndome el aviso sobre el escándalo de Sofía. Conexiones de la industria distanciándose tanto de mi exmarido como de mi hermana. El vino maridaba perfectamente con mi satisfacción. Mientras Daniel y Sofía probablemente seguían sentados en mi sala de estar tratando de procesar su confrontación, sus mundos profesionales se derrumbaban en tiempo real. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones de emergencia, terminaciones de contratos, escoltas de seguridad fuera de los edificios de oficinas. Habían pensado que su aventura de la tarde era un asunto privado entre adultos que consentían. En cambio, se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las elecciones personales crean consecuencias profesionales. Sus reputaciones nunca se recuperarían de este tipo de exposición a nivel industrial. La verdadera belleza era la precisión sistemática de todo. Sin arrebatos emocionales, sin escenas dramáticas, solo destrucción metódica utilizando las mismas redes profesionales sobre las que habían construido sus carreras. Sus vidas profesionales habían terminado. Ahora venía la parte interesante. Verlos intentar sobrevivir a las secuelas financieras y sociales de sus elecciones. Mi cena de celebración terminó con un postre más dulce de lo que cualquier chef podría preparar. Mensajes de texto documentando la implosión financiera que ocurría en tiempo real. El primero llegó de Marcos a las 9:47 de la noche. Sus palabras llevaban el peso de la inevitabilidad corporativa. Rebeca, liquidación de la sociedad calculada. Las violaciones éticas activan la cláusula de valoración más baja. Daniel recibe 850,000 pesos por 7 años de participación. El reparto de utilidades se elimina retroactivamente. La cartera de clientes se redistribuirá mañana. Siento el lío que creo. 850,000 pesos. Daniel había invertido toda su vida adulta construyendo esa sociedad, aportando su esfuerzo, trayendo cuentas importantes, trabajando semanas de 80 horas para ganarse su parte en la firma.
Su aventura había reducido 7 años de construcción profesional a menos del salario anual de la mayoría de la gente. Las cláusulas de penalización financiera eran particularmente brutales. Ramírez y Valdés habían redactado sus estatutos con una protección férrea contra exactamente este tipo de violación ética. La mala conducta profesional activaba la confiscación del reparto de utilidades, las bonificaciones, los residuales de comisiones de clientes y el crecimiento futuro de la participación. Daniel no solo perdería su trabajo, perdería todos los beneficios financieros que había ganado en los últimos 3 años. Mi teléfono volvió a vibrar con una notificación de la cuenta de Instagram de Sofía. Su número de seguidores estaba cayendo en tiempo real, de 127,000 a 123,000 en la hora desde que la noticia comenzó a extenderse por las redes de la industria. Cada seguidor perdido representaba una disminución del valor para los patrocinadores que pagaban tarifas premium por sus métricas de interacción. Pero la verdadera devastación estaba en los contratos que se rescindían simultáneamente. Bienestar Sereno había actuado más rápido, publicando una declaración sobre separar caminos con embajadores de marca cuya conducta personal entra en conflicto con nuestros valores familiares. El efecto dominó se extendió por su cartera de patrocinadores como un reguero de pólvora. VidaFit México rescindió su campaña de fitness, retirando sus vídeos de entrenamiento de su plataforma y exigiendo la devolución de los pagos de productos no lanzados. La marca de moda sostenible canceló el lanzamiento de su próxima colección, que representaba 6 meses de trabajo y una parte significativa de sus ingresos anuales. Incluso la cadena local de cafeterías puso fin a su patrocinio de rutina matutina, no queriendo asociar su imagen de familia comunitaria con un escándalo de adulterio. Consulté las proyecciones financieras de Sofía en los archivos de clientes de nuestra firma. Su flujo de ingresos había sido diverso y sustancial. Más de 3 millones de pesos anuales de patrocinios principales, más de 1.3 millones de asociaciones secundarias, y casi 800,000 pesos de honorarios por apariciones y charlas. Todo ello construido sobre la imagen cuidadosamente curada de experta en estilo de vida de confianza que su aventura había demolido en una tarde. Las implicaciones inmobiliarias llegaron después. El contrato de arrendamiento del lujoso departamento de Sofía estaba solo a su nombre. Pero la renta mensual de 75,000 pesos solo era manejable con sus ingresos por patrocinio. Sin esos contratos, se enfrentaría a un desalojo en 2 meses. El departamento que había alquilado como nido de amor se convertiría en una carga financiera que no podía permitirse. La situación de Daniel era aún más precaria. Nuestro contrato de separación de bienes incluía cláusulas específicas de adulterio que anulaban cualquier reclamación sobre los bienes conyugales. La casa, las cuentas de inversión, la casa de fin de semana en Valle de Bravo, todo seguía siendo exclusivamente mío. Estaría buscando departamentos de soltero con el presupuesto de un empleado despedido mientras seguía pagando a abogados para minimizar su daño profesional. Mi teléfono sonó mientras firmaba la cuenta de la cena. El nombre de Sofía apareció en la pantalla, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Su mensaje se reprodujo en el baño del restaurante, su voz temblorosa de pánico. Rebeca, por favor, devuélveme la llamada. Bienestar Sereno ha rescindido mi contrato esta noche. Me exigen la devolución del pago por adelantado de la campaña del próximo trimestre. No tengo ese dinero. Ya lo gasté en el depósito del departamento y en equipo nuevo. Por favor, necesito asesoramiento legal. Sé que estás enfadada, pero soy tu hermana. No puedo pagar un abogado ahora mismo. La ironía era deliciosa. Sofía necesitaba ayuda legal para hacer frente a las consecuencias de traicionar a la hermana que resultaba ser la abogada corporativa más despiadada de la Ciudad de México. Pero mis servicios legales tenían un precio que su colapsado flujo de ingresos no podía soportar. La realidad financiera de Daniel se hizo más clara a través de las notificaciones de mi aplicación bancaria. Nuestra cuenta corriente mancomunada mostraba sus intentos desesperados de acceder a fondos que ya no estaban disponibles para él, cargos rechazados en un hotel de estancia prolongada, una solicitud rechazada para una línea de crédito empresarial, transferencias fallidas de cuentas que requerían ambas firmas para el retiro. La separación de bienes había sido idea mía hacía 8 años, a pesar de las protestas románticas de Daniel sobre confiar en el amor por encima de la protección legal. Ahora, ese mismo documento era su sentencia de muerte financiera, protegiendo cada activo que yo había aportado a nuestro matrimonio y ganado durante él.
A medianoche, mi teléfono vibraba con actualizaciones de varias instituciones financieras. Las solicitudes de crédito de Sofía estaban siendo rechazadas debido a la repentina inestabilidad de sus ingresos. Los intentos de Daniel de obtener préstamos de emergencia fueron denegados debido a la terminación de su empleo y a las preocupaciones sobre su reputación profesional. Ambos estaban descubriendo que las instituciones financieras se mueven rápidamente cuando un escándalo amenaza la capacidad de pago. Los honorarios legales serían aplastantes. Daniel necesitaba representación en derecho laboral para su disputa por el despido, defensa por violación de ética y posibles cargos de fraude por irregularidades en la facturación. Sofía requería experiencia en derecho contractual para múltiples notificaciones de incumplimiento, además de gestión de la reputación para su crisis de relaciones públicas. Los abogados de primera categoría cobran entre 10,000 y 15,000 pesos por hora por este tipo de control de daños. Solo el caso de Daniel generaría 900,000 pesos en honorarios legales antes de llegar a cualquier resolución. Las múltiples disputas contractuales de Sofía podrían costar fácilmente 1,350,000 pesos en representación. Combinados, sus gastos legales superarían lo que muchas personas ganan en 2 años. Mientras tanto, yo manejaba mis propios procedimientos de divorcio personalmente, ahorrando honorarios de abogado y asegurándome de que cada detalle protegiera mis intereses. La ironía no se me escapaba. Necesitarían ayuda legal cara para lidiar con las consecuencias que yo estaba creando usando mi propia experiencia legal. La destrucción del historial crediticio sería igualmente devastadora. Pagos atrasados a los acreedores, anticipos de patrocinio impagados, notificaciones de terminación de empleo. Todo ello aparecería en sus informes del buró de crédito en 30 días. Sus puntuaciones de crédito se desplomarían de excelente a pésimo, haciendo que los futuros arrendamientos de departamentos, préstamos para automóviles y oportunidades de negocio fueran exponencialmente más caros. Las referencias profesionales de Daniel ya estaban contaminadas. Marcos había confirmado que Ramírez y Valdés solo proporcionaría una verificación de empleo básica con notas sobre violaciones éticas en su expediente personal. Sin recomendaciones entusiastas, sin referencias de carácter positivas, sin apoyo de redes profesionales para la búsqueda de empleo. La situación de Sofía era peor porque su trabajo dependía enteramente de la reputación pública. El marketing de influencers requería que las marcas confiaran en que el público respondería positivamente al contenido patrocinado. Su asociación con un escándalo de adulterio la hacía intocable para las marcas orientadas a la familia, que representaban el 90% del mercado disponible. La transformación financiera de la noche a la mañana fue asombrosa. Hace 24 horas, Daniel y Sofía eran profesionales exitosos con un futuro financiero brillante. Esta noche, estaban desempleados, enfrentando facturas legales que no podían pagar, con un crédito dañado y reputaciones profesionales tóxicas. Su aventura de la tarde les había costado todo lo que habían trabajado durante años para construir. Y esto era solo el principio. Las consecuencias legales, financieras y profesionales continuarían repercutiendo en sus vidas durante los meses venideros. El verdadero final de esta historia se estaba escribiendo en los saldos de las cuentas bancarias, los informes del buró de crédito y las solicitudes de empleo. Mientras ellos habían estado escribiendo cartas de amor, yo había estado escribiendo sus obituarios financieros con la misma precisión que me había convertido en la socia directora más joven de la Ciudad de México. El dinero es lo que más fuerte habla, y sus cuentas bancarias gritaban el precio de la traición. La llamada más difícil llegó a las 6:43 de la mañana. De la mañana siguiente, antes de que mis padres pudieran enterarse del escándalo de Sofía por cualquier otra persona. Mamá respondió al primer timbre, su voz brillante con la energía de la madrugada que yo estaba a punto de extinguir para siempre. Rebeca, mija, te has levantado temprano. ¿Cómo estuvo la celebración del grupo Atlas anoche? Me senté en mi cocina con el café enfriándose, mirando las fotos familiares en el refrigerador mientras me preparaba para destruir todo lo que representaban. Mamá, necesito decirte algo sobre Sofía y Daniel. Por favor, siéntate y pon a papá en altavoz. El silencio se alargó lo suficiente como para oír cerrarse la puerta de su recámara, los pasos bajando las escaleras, las sillas de la cocina raspando contra las baldosas. 23 años de matrimonio les habían enseñado a reconocer la crisis en la voz de su hija. Estamos los dos aquí, mija, dijo papá,
su voz con el control cuidadoso de un hombre que se prepara para malas noticias. ¿Qué pasa? Sofía ha estado teniendo una aventura con Daniel durante 6 meses. Llegué a casa ayer y los encontré juntos en nuestra recámara. Las palabras salieron clínicas, profesionales, despojadas de emoción porque sentirla me rompería. Su relación ha terminado. Daniel se va de casa y Sofía ya no es parte de nuestra familia. El jadeo de mamá se convirtió en un sollozo que se transmitió por el teléfono como un golpe físico. El silencio de papá fue peor. El tipo de silencio que proviene de un hombre que procesa la ira y la decepción en igual medida. Oh, Dios, Rebeca. Oh, Dios, no. La voz de mamá se quebraba con cada palabra. Sofía no. Ella no lo haría. No podría. Tengo fotos, mamá. Grabaciones, recibos de hotel, 6 meses de evidencia documentada. No podía ahorrarles la brutal verdad. No podía dejarles esperar malentendidos o reconciliaciones. Alquiló un departamento a 3 manzanas de mi casa específicamente para su aventura. La voz de papá, cuando finalmente llegó, llevaba 30 años de autoridad parental reducida a cenizas. Sofía ya no es bienvenida en esta casa. Ya no es bienvenida en las reuniones familiares. Por lo que a mí respecta, ahora tenemos una sola hija. La finalidad en su tono me sorprendió. Papá siempre había sido el campeón de Sofía, el padre que defendía sus elecciones impulsivas y su carrera creativa. Pero el adulterio con el marido de su hermana cruzaba todos los límites morales que él consideraba sagrados. Y la Navidad, susurró mamá, y pude imaginarla mirando alrededor de su casa decorada, ya calculando qué tradiciones morirían con el destierro de Sofía. Día de Muertos, su cumpleaños. Nuevas tradiciones, dije con firmeza. Unas que no incluyen a personas que destruyen familias por diversión. La conversación terminó con promesas de llamar más tarde, después de que hubieran procesado la devastación. Pero sabía que nuestra dinámica familiar había cambiado permanentemente. 4 personas se habían convertido en 3 de la noche a la mañana, y el vacío donde una vez estuvo Sofía sería demasiado doloroso de ignorar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Madison, la hija de 16 años de Sofía. Tía Rebeca, ¿por qué se están cancelando todos los acuerdos de marca de mamá? Los chicos en la escuela están diciendo cosas sobre ella en línea. ¿Qué está pasando? Madison y su hermano de 14 años, Tyler, habían construido sus propios pequeños seguidores en las redes sociales basándose en la marca de estilo de vida de su madre. Las universidades habían estado reclutando a Madison para programas de marketing en redes sociales, impresionadas por sus auténticas habilidades de creación de contenido. El canal de videojuegos de Tyler había atraído a patrocinadores que valoraban su conexión con la audiencia familiar de Sofía. Todo eso se evaporó con el escándalo de su madre. Las perspectivas universitarias de Madison sufrirían cuando los oficiales de admisiones buscaran en Google el nombre de su familia. Los patrocinadores de videojuegos de Tyler se distanciarían de cualquier asociación con la reputación manchada de Sofía. Los niños estaban pagando por las elecciones de su madre de maneras que aún no podían comprender del todo. No respondí al mensaje de Madison. ¿Cómo le explicas a unos adolescentes que su madre destruyó sus oportunidades junto con su familia? La madre de Daniel llamó durante mi trayecto a la oficina, su voz temblando de vergüenza y disculpa. Margaret Ramírez había criado a Daniel para ser mejor que esto, le había inculcado valores que deberían haber evitado exactamente este tipo de traición. Rebeca, lo siento mucho. Estoy avergonzada de mi hijo. No sé cómo pudo hacerte esto a ti, a su matrimonio, a la familia de Sofía. Sus palabras llegaron entre lágrimas que sonaban como si se hubieran estado acumulando durante horas. ¿Fallé como madre en algún momento? Tú no fallaste, Margaret. Daniel tomó sus decisiones como adulto. Mantuve mi voz suave porque los padres de Daniel no merecían un castigo por la bancarrota moral de su hijo. Pero espero que entiendas por qué no puedo mantener nuestra relación en el futuro. Por supuesto. Por supuesto que no puedes. ¿Me dirás si necesitas algo? Sé que las conexiones de negocios del padre de Daniel ya se están distanciando de nuestra familia. Todo el mundo en nuestro círculo social ya lo sabe.
La reputación de la familia Ramírez fue un daño colateral en la destrucción profesional de Daniel. Los compañeros de golf de su padre ya estaban cancelando sus partidas de los jueves. Los puestos en la junta de caridad de su madre se estaban volviendo incómodos mientras otros miembros susurraban sobre el escándalo de su hijo. Daniel había contaminado la posición social de toda su familia con su aventura. El costo personal se hizo más claro a medida que los amigos en común comenzaron a tomar partido. Sarah y Michael Patterson, nuestros amigos de pareja durante 8 años, llamaron esa tarde con una cuidadosa neutralidad que no engañó a nadie. Rebecca, nos enteramos de que tú y Daniel se están separando, dijo Sarah, su voz artificialmente brillante. Queremos que sepas que estamos aquí para ambos durante este momento difícil. ¿Ambos? Me reí amargamente. Sarah, Daniel estaba teniendo una aventura con mi hermana en mi casa durante 6 meses. No hay, ambos lados, que apoyar aquí. El silencio que siguió me dijo todo sobre dónde estaban sus lealtades. Sarah y Michael valoraban la armonía social por encima de la claridad moral, el tipo de personas que sugerirían el perdón y seguir adelante en lugar de reconocer la profundidad de la traición. Otros amigos respondieron de manera diferente. Jennifer Walsh, de mi clase del ITAM, llamó a las pocas horas de enterarse de la noticia, su voz ardiendo de justa ira. ¿Qué puedo hacer? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? ¿Debería hacer que lo desaparezcan? Conozco gente. Su feroz lealtad me recordó por qué las verdaderas amistades sobreviven a las crisis mientras que las superficiales se desmoronan. Sofía puede irse directamente al infierno y Daniel puede conducir el autobús. La auditoría de amigos fue brutal pero clarificadora. Las parejas que priorizaban la preservación del matrimonio sobre la justicia dejaron gradualmente de invitarme a reuniones que incluían a Daniel. Los amigos que entendían la traición se unieron con ofertas de apoyo, habitaciones de invitados y servicios de asesinato de reputación. Las tradiciones festivas serían las víctimas más duras. El Día de Muertos en casa de mis padres siempre había sido una perfección caótica. Las historias dramáticas de Sofía, los chistes terribles de Daniel, la comida excesiva de mamá, los comentarios de fútbol de papá. Los intercambios de regalos de la mañana de Navidad, las celebraciones de cumpleaños, las carnes asadas de verano. Cada tradición familiar ahora llevaba el fantasma de relaciones que ya no existían. Pasé esa noche sola en nuestra casa, caminando por habitaciones que Daniel nunca volvería a ocupar, mirando fotos familiares que necesitarían ser guardadas. El cuarto de visitas donde Sofía había dormido durante las vacaciones, la cocina donde me había ayudado a cocinar innumerables comidas, la terraza trasera donde Daniel había hecho carnes asadas mientras planeábamos futuros que ya no importaban. El dolor fue inesperado en su intensidad. Había perdido más que un matrimonio y una hermana. Había perdido toda una infraestructura de relaciones, tradiciones e historia compartida. La vida que había construido durante 8 años estaba siendo demolida, no por mis elecciones, sino por las de ellos. Mi teléfono se iluminó con la 20ª llamada de Sofía del día. La dejé pasar al buzón de voz como todas las demás, sus mensajes cada vez más desesperados formando una banda sonora para la destrucción familiar que ella había orquestado. Rebecca, por favor. Mamá no responde mis llamadas. Papá me colgó. Sé que me equivoqué, pero sigo siendo tu hermana. Podemos superar esto. Por favor, no dejes que un error destruya a nuestra familia. Un error. 6 meses de engaño calculado reducidos a un simple error de juicio. La ilusión era casi admirable en su totalidad. Los lazos familiares no solo estaban cortados. Estaban incinerados. Y de las cenizas, construiría algo nuevo, algo honesto, algo que no pudiera ser destruido por personas que confunden el placer temporal con las consecuencias permanentes. 3 meses después, descubrí que la venganza sabe mejor cuando se sirve con café matutino y notificaciones de LinkedIn. Las actualizaciones del perfil de Daniel se habían convertido en mi placer culpable. Cada hito profesional, un paso más abajo en la escalera que una vez había subido con tanta confianza. Daniel Ramírez busca nuevas oportunidades en marketing digital, apareció en mis noticias como una oración de los desesperados. Su título anterior de socio director, Ramírez y Valdés Creativos, había sido editado discretamente a profesional de marketing con amplia experiencia.
La empresa que había cofundado ya no existía en su historial profesional, borrada como si su sociedad de 8 años nunca hubiera existido. Sus solicitudes de empleo estaban siendo rechazadas más rápido de lo que Marcos podía recomendar candidatos alternativos para ocupar su antiguo puesto. Lo sabía porque la comunidad de marketing de CDMX era sorprendentemente pequeña, y la noticia corría por las redes profesionales como un reguero de pólvora por bosques afectados por la sequía. Rebeca, pensé que deberías saber que Daniel se entrevistó ayer en Sterling Marketing, me llamó Jennifer Walsh para informar. Está pidiendo el 60% de su salario anterior y aún así lo rechazaron. Su reputación es tóxica. Nadie quiere contratar a alguien que defrauda a los clientes por asuntos personales. Los mensajes de LinkedIn se volvieron cada vez más desesperados a medida que las semanas se convertían en meses. Daniel había comenzado a contactar a conexiones universitarias lejanas, antiguos clientes, cualquiera con un presupuesto de marketing y malos procedimientos de verificación de antecedentes. Sus mensajes se leían como cartas de presentación cuidadosamente elaboradas que explicaban la terminación en Ramírez y Valdés como perseguir nuevos desafíos y buscar oportunidades de crecimiento. Pero la comunidad empresarial de la Ciudad de México tenía buena memoria y excelentes redes de comunicación. La historia de su fraude impulsado por una aventura se había convertido en material de cuento con moraleja, compartido en las salas de juntas como un ejemplo de cómo la mala conducta personal destruye las carreras profesionales. El intento de regreso de Sofía fue aún más entretenido. Su nueva biografía de Instagram decía, vida auténtica, mamá soltera, charla real sobre la vida real. Un giro completo de su anterior marca de valores familiares. La sección de comentarios en sus publicaciones de cambio de marca proporcionaba mejor entretenimiento que la televisión por cable premium. ¿Auténtica? ¿Te refieres a auténticamente acostarte con el marido de tu hermana? Aparecía debajo de cada publicación, con cientos de me gusta de seguidores que se habían quedado suscritos solo para seguir viendo su humillación pública. Su intento de giro hacia el empoderamiento de la maternidad soltera fracasó cuando los amigos universitarios de Madison descubrieron los detalles de la aventura y los compartieron en todas las plataformas de redes sociales. La hija adolescente de Sofía ahora era conocida en el campus como la chica cuya madre destruyó a su familia por contenido de Instagram. La ironía era aplastante. La marca personal de Sofía se había vuelto tan tóxica que estaba dañando la reputación de sus hijos. El número de seguidores continuó desangrándose a pesar de las estrategias de contenido cada vez más desesperadas de Sofía. Las citas motivacionales sobre levantarse de la adversidad y aprender de los errores generaban hilos de comentarios llenos de pruebas de su traición. Capturas de pantalla de registros de hoteles, fotos del investigador privado, grabaciones de voz. Internet nunca olvida. Y la audiencia de Sofía tenía buena memoria. Sus intentos de colaboración con marcas más pequeñas duraron exactamente un ciclo comercial antes de que las empresas descubrieran el lastre de su reputación. La compañía de suplementos de fitness que inicialmente acogió su narrativa de lucha auténtica, canceló su contrato después de que las quejas de los clientes inundaran sus redes sociales. El editor de libros de autoayuda que había expresado interés en su historia de regreso retiró su oferta cuando los grupos focales respondieron negativamente al reconocimiento de su nombre. Pero el desarrollo más fascinante fue ver cómo su relación implosionaba bajo la presión del mundo real. La apasionada aventura que había justificado la destrucción de 2 familias se estaba resquebrajando bajo el estrés financiero y el escrutinio público. Mi investigador privado, sí, lo había mantenido contratado, proporcionaba informes mensuales que se leían como autopsias de una relación. Daniel y Sofía se habían mudado juntos después de sus respectivos desalojos, compartiendo un departamento estrecho en una colonia que representaba una degradación significativa del estilo de vida para ambos. Sujetos observados en una acalorada discusión fuera del edificio de apartamentos, decía un informe. Se escuchó a la mujer gritar sobre las perspectivas de empleo. El hombre respondió con acusaciones sobre adicción a las redes sociales. La postura física sugería tensión en la relación. El romance de cuento de hadas se estaba transformando en una cohabitación mundana entre 2 individuos desempleados y públicamente deshonrados que intentaban reconstruir sus carreras desde cero. La emoción de los encuentros secretos en hoteles había sido reemplazada por discusiones sobre el dinero de la renta y los fracasos en las entrevistas de trabajo. Los intentos de Daniel de escapar geográficamente lo llevaron a Querétaro, donde una pequeña firma de marketing le ofreció un puesto junior con un salario de nivel de entrada.
El hombre que una vez había comandado distribuciones de sociedad de 6 cifras ahora hacía llamadas en frío a empresas locales desde un cubículo compartido, construyendo listas de clientes desde 0 a los 38 años. Sofía siguió un camino similar a Monterrey, donde el reconocimiento de su nombre era mínimo y su escándalo no había penetrado en los círculos de influencers locales. Había comenzado de nuevo con 3,000 seguidores y acuerdos de patrocinio por valor de cientos en lugar de miles de dólares. Su lujoso departamento había sido reemplazado por un estudio encima de una cafetería. Su guardarropa de diseñador, vendido para cubrir los gastos de la mudanza. Las soluciones geográficas no estaban resolviendo sus problemas de carácter fundamentales. El nuevo empleador de Daniel en Querétaro descubrió sus violaciones éticas durante su verificación de antecedentes estándar, lo que llevó a otra terminación y otra entrada en su creciente lista de fracasos profesionales. Los intentos de marketing de Sofía en Monterrey se vieron socavados cuando influencers de CDMX compartieron su historia con sus contactos de la industria. La soledad de su nueva realidad se hizo evidente a través del silencio en las redes sociales. Las publicaciones de Daniel en Facebook, una vez llenas de eventos de networking y celebraciones con clientes, se habían reducido a nada. Las historias de Instagram de Sofía mostraban comidas solitarias y fines de semana vacíos. La vibrante vida social que una vez había documentado, reemplazada por un exilio aislado. Antiguos amigos y colegas mantenían una distancia cuidadosa para proteger sus propias reputaciones. Las invitaciones a cenar dejaron de llegar. Las listas de invitados a las fiestas navideñas ya no incluían sus nombres. Los eventos de networking profesional se convirtieron en campos minados donde su presencia podría contaminar la reputación de otros asistentes. Recibía actualizaciones a través de conocidos mutuos que sentían un placer culpable al compartir su continua caída. Sarah Patterson, a pesar de su postura neutral inicial, no pudo resistirse a informar sobre los intentos fallidos de Sofía de reconstruir su círculo social. Apareció en la fiesta de cumpleaños de Jennifer sin ser invitada, susurró Sarah durante un encuentro casual en Starbucks. Todo el mundo dejó de hablar cuando entró. El silencio fue brutal. Se fue después de 10 minutos. El aislamiento profesional de Daniel fue aún más completo. Marcos lo había puesto en la lista negra de los eventos de la industria, advirtiendo a otros dueños de negocios sobre sus violaciones éticas y su historial de fraude. La comunidad de marketing que una vez había competido por su experiencia ahora evitaba activamente la asociación con su reputación manchada. Su relación, despojada de su emocionante secretismo y pasión prohibida, se estaba deteriorando en culpa y resentimiento mutuos. Las mismas personas que habían arriesgado todo por momentos robados en habitaciones de hotel ahora estaban atrapadas juntas en las consecuencias de sus elecciones, viéndose fracasar mutuamente en la reconstrucción de las vidas que destruyeron. La emoción se había ido, reemplazada por la dura realidad del desempleo, el exilio social y las consecuencias permanentes del placer temporal. Su historia de amor se había convertido en una fábula con moraleja, y estaban viviendo el final infeliz en tiempo real. Desde mi cómoda distancia, observaba cómo su mundo seguía ardiendo, fascinada por lo completamente que habían subestimado el costo a largo plazo de su indulgencia a corto plazo. El verdadero final aún se estaba escribiendo. Una solicitud de empleo fallida y una amistad perdida a la vez. La terraza de la Villa Rose Marina daba a colinas ondulantes que se extendían hasta el infinito, pintadas de oro por la puesta de sol del Valle de Guadalupe que se suponía que debía compartir con Daniel hace exactamente un año. En cambio, me senté sola con una copa de Brunello, celebrando el aniversario más liberador de mi vida. La reserva que había hecho con ingenua esperanza se había convertido en mi declaración de independencia. Un viaje en solitario que demostró que la felicidad no requería su participación. La rutina matutina se había convertido en mi meditación. Café al amanecer en la terraza de piedra de la villa, viendo la niebla levantarse de los viñedos mientras leía correos electrónicos de clientes que respetaban mi integridad. El silencio era diferente de la soledad que había esperado. Esto era pacífico, intencional, elegido en lugar de impuesto por la traición. Mi teléfono vibró con una notificación de Gálvez y Curia Abogados. Promoción de sociedad confirmada. Socia directora gerente a partir del 1 de enero. Felicidades, Rebeca. La promoción que había ganado a través de la gestión de crisis en lugar de a pesar de ella.
Mis colegas reconocieron que alguien que podía manejar la devastación personal con tal precisión profesional era exactamente quien querían liderando su firma. La ironía era hermosa en su totalidad. La aventura de Daniel y Sofía había lanzado inadvertidamente mi carrera a alturas que quizás nunca hubiera alcanzado de otra manera. Los clientes solicitaban específicamente a la abogada que había desmantelado sistemáticamente la reputación profesional de su marido mientras mantenía su propio historial impecable. Mis habilidades de gestión de crisis se habían vuelto legendarias en los círculos legales de la Ciudad de México. Rebeca Fuentes no solo gana casos, dirían los clientes potenciales. Destruye a la oposición tan completamente que nunca se recuperan. La adquisición del Grupo Atlas había sido olvidada, eclipsada por la clase magistral en destrucción estratégica que impartía mi propia familia. Diariamente llegaban nuevas solicitudes de negocio de ejecutivos que enfrentaban sus propias traiciones, queriendo la representación de alguien que entendía que la guerra legal requería tanto habilidad profesional como temple personal. Mi tarifa por hora había aumentado un 40% desde el divorcio, y mi calendario estaba reservado con 6 meses de antelación. La piscina infinita de la villa reflejaba las estrellas que emergían en el cielo oscurecido mientras revisaba los mensajes que había estado evitando. La información de contacto de Sofía aparecía repetidamente en mi lista de llamadas bloqueadas, su desesperación aumentando con cada intento fallido de comunicación. El último mensaje había llegado esa mañana, perfectamente sincronizado para interrumpir mi pacífico desayuno. Rebeca, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito que sepas cuánto lo siento. No por haber sido descubierta, sino por lo que le hice a nuestra familia. Destruí todo lo hermoso de mi vida por algo que no significaba nada. Sé que no puedes perdonarme, pero por favor, sabe que te quiero y lo siento. Lo leí 2 veces, sin sentir nada más que una leve curiosidad sobre sus circunstancias actuales. El último informe del investigador privado indicaba que Sofía trabajaba en una tienda en Monterrey. Su carrera de influencer, permanentemente enterrada bajo el escándalo. Daniel vendía seguros en Querétaro. Su experiencia en marketing, inútil con su reputación. Mi dedo se detuvo sobre el botón de borrar durante exactamente 3 segundos antes de presionarlo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunos puentes se queman demasiado completamente para ser reconstruidos. Sofía había tomado su decisión en nuestra recámara. Yo estaba tomando la mía en esta terraza del Valle de Guadalupe. El vino maridaba perfectamente con mi satisfacción. Una cosecha que costaba más que el salario mensual de Sofía en su nueva realidad. El éxito financiero se había acelerado junto con el logro profesional. La promoción de socia venía con participaciones, reparto de utilidades y bonificaciones que hacían que los antiguos ingresos de Daniel parecieran modestos. Mi cartera de inversiones se había triplicado desde el divorcio. Liberada de las conservadoras preferencias de gasto de Daniel y de sus arriesgadas aventuras empresariales. La casa que habíamos compartido era ahora exclusivamente mía, renovada y redecorada para borrar todo rastro de nuestra vida juntos. La recámara de visitas donde Sofía solía quedarse se había convertido en mi oficina en casa, donde planeaba estrategias legales que construían mi reputación mientras destruían a mis oponentes. Pero la verdadera transformación fue interna. La mujer que se había quedado helada en su pasillo, escuchando la traición a través de las paredes del dormitorio, había evolucionado a alguien que controlaba las narrativas en lugar de ser controlada por ellas. La crisis había revelado una fuerza que no sabía que existía. Una precisión que no había necesitado desarrollar. Una crueldad que nunca había tenido la oportunidad de ejercer. Había vuelto a salir 6 meses después del divorcio, pero con criterios completamente diferentes. Hombres que demostraban integridad bajo presión en lugar de encanto en circunstancias cómodas. Profesionales que entendían que la confianza una vez rota nunca puede repararse por completo. Relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la fantasía romántica. La puesta de sol pintó el cielo en tonos de redención mientras levantaba mi copa hacia el horizonte. Por Sofía y Daniel, dije en voz alta a la noche mexicana. Gracias por mostrarme exactamente quiénes eran antes de que desperdiciara más años fingiendo que eran otra persona. Su traición había sido un regalo envuelto en devastación. Sin su aventura, podría haber permanecido como la esposa y hermana confiada, construyendo mi vida alrededor de personas que veían la lealtad como algo opcional.
Sus elecciones me habían obligado a descubrir mi propia fuerza, a construir algo mejor de las cenizas de su destrucción. El libro de visitas de la villa estaba abierto sobre la mesa a mi lado, las entradas de visitantes anteriores compartiendo gratitud por retiros pacíficos y escapadas románticas. Escribí con cuidado, consciente de que mis palabras sobrevivirían a mi estancia. Para cualquiera que lea esto y haya descubierto la traición en su vida, el verdadero final te pertenece. Escríbelo bien. En la Ciudad de México, mi teléfono mostraba mensajes de amigos celebrando sus propios éxitos. Colegas compartiendo victorias profesionales. Nuevos intereses románticos sugiriendo planes para cenar a mi regreso. Una vida plena construida sobre relaciones auténticas en lugar de las actuaciones huecas que Daniel y Sofía habían proporcionado. Las estrellas emergieron por completo a medida que la noche se profundizaba. Innumerables puntos de luz, demostrando que las cosas hermosas podían existir independientemente sin requerir conexión para brillar. Había aprendido a estar completa en lugar de ser la mitad de algo roto, a ser exitosa en lugar de un apoyo, a ser estratégica en lugar de confiada. Mañana volvería a la Ciudad de México, al puesto de socia que me esperaba, a la vida que había construido de los escombros de sus elecciones. Pero esta noche pertenecía a este momento de perfecta soledad, a esta celebración de convertirme exactamente en quien estaba destinada a ser. Habían pensado que me estaban robando la felicidad. En cambio, me habían dado el empujón para crear algo infinitamente mejor. El verdadero final sí me pertenecía, y lo había escrito exactamente como quería que fuera. La copa de vino atrapó la luz de las estrellas mientras la levantaba una última vez, brindando no por su caída, sino por mi propio magnífico renacimiento de las cenizas de su traición. Si esta historia de la venganza calculada de Rebeca te tuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta, ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Rebeca puso esa grabación de voz de la traición de Sofía mientras estaban sentados bebiendo vino en la sala de estar, sabiendo que ya había destruido sus 2 carreras. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias emocionantes de justicia y venganza.